Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy continuamos con la serie de cómo jugar a Force of Will. Ya hemos visto un poco las bases del juego y hoy vamos a continuar viendo cómo se juega en sí y cómo se realiza un turno de Force of Will. Vamos a explicar a continuación las zonas que hay en Force of Will. En primer lugar tenemos el mazo principal, que se sitúa a la derecha, seguido por el mazo de piedras mágicas, que se sitúa a la izquierda. Después tenemos el cementerio, se suele situar delante o detrás del mazo según preferencias, y ahí es donde van a ir nuestras cartas una vez sean destruidas o nuestros cuantos una vez lo jugamos. Aparte tenemos la zona de cartas retiradas, el campo en el que donde están nuestras piedras, resonadores, adiciones y regalias, nuestra ruler area, que es donde va a estar nuestro ruler, y si tuviésemos una extensión rule, la extensión ruler area está justo al lado. Además de esto, es posible que en algunos mazos concretos tengamos un extra deck que lo podemos situar pues, un poco donde nos convenga. Ahora vamos a ver cómo se inicia una partida de Force of Will. En primer lugar, ambos jugadores van a barajar su mazo principal y barajar también su mazo de piedras mágicas, además de cualquier extra deck en caso de que lo tuvieran. A continuación, se decide qué jugador va a empezar mediante azar. El jugador que gane la tirada de dado o la moneda va primero, a diferencia de otros juegos que puede decidir. El jugador que vaya segundo empezará con la moneda o con el energizar que le permite producir voluntad más adelante, similar a juegos como Hearthstone. Una vez hayamos decidido quién va primero, ambos jugadores robarán 5 cartas. Después, el jugador que vaya primero decidirá si hacer un mulligan o no y de cuántas cartas, seguido del jugador que vaya segundo. El mulligan en Force of Will funciona de la siguiente manera: de las 5 cartas iniciales que tenemos, podemos elegir cualquier número de ellas, en este caso 3, las mandamos al botón del deck y robamos ese mismo número de cartas. Solo se hace un mulligan por partida, y visto esto ya se empezaría con la partida. Ahora vamos a ver cómo sucede un turno en Force of Will. En primer lugar está la fase de robo. Aquí robamos una carta del mazo principal y la añadimos a nuestra mano. Si este fuese el primer turno de la partida, no se robaría. Luego iríamos a la fase de enderezar. Una cosa curiosa que tiene Force of Will es que como la fase de robo va antes, podemos aprovechar la voluntad de las piedras que tenemos para jugar alguna cosa con chasquido en nuestro propio turno antes de la fase de enderezar. Después de la fase de enderezar, donde deja de existir toda la voluntad que haya y enderezamos nuestras piedras y todas nuestras cartas. Entonces, en Force of Will, en la fase principal, entraríamos en Main Timing, que viene a significar nuestro turno y que no haya nada en Chase o persecución, que es un concepto que veremos en más detalle más adelante, similar a la pila o cadena de otros juegos como Magic o Yugi. En nuestra Main Timing, una de las cosas que podemos hacer es agotar nuestro ruler para llamar piedra. Así lo que haríamos es coger la piedra del top del mazo de piedras y ponerla en el campo. Otras de las cosas que podemos hacer durante nuestra fase principal es jugar cartas que no tengan chasquido. Y estas pueden ser de cualquier tipo: resonadores, addition o cantos o regalias. Incluso podemos jugar en fase principal, en Main Timing, cartas que tengan chasquido. Otra de las cosas que podemos hacer es activar habilidades, como por ejemplo el juicio de nuestro ruler. El juicio en concreto es una debilidad que te requiere estar en Main Timing. Pagando su coste y con el ruler preparado, le damos la vuelta y lo sacamos por la cara de J, donde tiene stats como si se tratase de un resonador. Es importante recalcar que nuestro ruler tiene que estar preparado, no vale si está girado. Después, otra de las cosas relevantes de Force of Will es que la fase de combate está dentro de la fase principal, similar a juegos como podría ser Hearthstone. Por tanto, en cualquier momento en la fase principal podemos elegir un resonador atacante y atacar con él. Y agotando este resonador elegimos los objetivos del ataque. Como está dentro de la fase principal, la fase de combate, si por algún motivo con el efecto de alguna carta podemos enderezar ese resonador, podríamos atacar de nuevo. Una vez hayamos terminado de hacer todas las acciones que queramos hacer durante nuestra fase principal, iríamos a end phase o fase final. Aquí, si tuviésemos en mano más de 7 cartas, al final de esta descartaríamos hasta tener 7 cartas en mano. Importante destacar que en Force of Will, al igual que en otros juegos de cartas, existe lo que comúnmente se llama mareo de invocación. Esto quiere decir que un resonador no puede atacar el mismo turno en el que entra, salvo que se trate de un resonador o J ruler con la habilidad rapidez, en cuyo caso podrá atacar el mismo turno en el que entra o usar sus habilidades que requieran girarse.
Ahora vamos a ver cómo funciona en detalle la fase de combate en Force of Will. Hemos visto que podemos entrar en ella en cualquier momento de nuestra fase principal que estemos en Main Timing. Para ello, simplemente vamos a decir vamos a fase de combate o vamos a atacar, elegimos el resonador con el que vamos a atacar y declaramos ataque y objetivos del ataque. En Force of Will se puede realizar ataque a jugador o también a J resonadores que estén girados. Si el combate es contra un resonador, se hacen daño mutuamente y si el daño es letal, uno de los resonadores será destruido. Si el combate es contra jugador, simplemente se hace el daño igual al ataque del resonador atacante. También es relevante que hay fase de bloqueadores, con lo cual una vez nosotros declaramos objetivo del ataque, por ejemplo al resonador, nuestro rival puede utilizar otra de sus cartas que girándose se pone como bloqueador, por tanto el daño se realiza a esa carta. Importante, en Force of Will, a diferencia de otros juegos de cartas como puede ser Magic, en caso de que nosotros realicemos un ataque y nuestro rival decida bloquear, el daño no se queda bloqueado. Si nosotros tenemos una pieza de interacción y de removal en mano, podemos quitarnos de en medio ese resonador, el daño pasará a su objetivo original. En Force of Will solo se puede bloquear con un resonador a la vez, lo cual hace que sea relativamente fácil poder, si tenemos removal en mano, poder hacer que nuestros ataques sean exitosos. Hay unas cuantas keywords que son relevantes a la hora de combate. Algunas de las más relevantes serían, por ejemplo, volar, impide ser bloqueado por resonadores o J resonadores que no tengan volar. Precisión, que permite atacar a J resonadores que estén preparados, enderezados. O perforar, que quiere decir que en caso de que nos bloqueen, el daño sobrante iría a su objetivo original. Por ejemplo, en este caso, si nos bloquean con el hada, el daño sobrante es suficiente como para destruir ambas cartas. Vamos a ver ahora el concepto de la persecución o chase. Funciona de manera similar a juegos como Magic la pila o juegos como Yubi la cadena. En este supuesto, nuestro adversario nos ha jugado una carta que nos va a destruir nuestros dos resonadores. Y para eso, para intentar evitarlo, nosotros podemos perseguir con una habilidad o con una carta que tenga chasquido. Por ejemplo, podemos jugar Memory of Faults, que quitaría el hechizo de la persecución haciendo que no se resuelva. La persecución funciona de manera similar a la pila de Magic o a la cadena de Yugi. Lo último que haya entrado es lo primero que se resuelve. En este caso, Memory of Faults resolvería primero que era Defeated Legend, retirando del juego el hechizo y por tanto ya no resolvería. También es relevante decir que la persecución es abierta, a diferencia de la cadena de Yugi similar a la pila de Magic. Suponemos que no tenemos el Memory of Faults en la mano, en tal caso podríamos usar una carta que nos permita robar cartas, siempre y cuando tenga chasquido. Después robamos una carta y si ahora sí que tenemos la respuesta antes de que se resuelva de nuevo su carta, manteniendo nuestra prioridad, jugamos otra carta, siempre cartas con chasquido. También cabe destacar que las habilidades de cartas por defecto siempre son también a velocidad de chasquido, de instantáneo o quick. A esto hay que tener como excepción aquellas habilidades que te implique que solo puedan hacerse en Main Timing y aquellas que tengan como coste que tengas que girar el J barra resonador. Estas habilidades que tengan como coste girarse no las podríamos jugar el mismo turno que ha entrado el resonador en campo. Sin embargo, si jugamos un resonador o un ruler entra a nuestro campo, pasamos turno, ya en el turno del rival podríamos activar estas habilidades que requieran girarse. Y con esto ya estarían las bases del juego. Decidme qué os ha parecido, si había alguna cosa que no os haya quedado clara para que la explique en próximos vídeos. Y en principio el próximo vídeo va a ser sobre los tipos de cartas que hay en Force of Will. Así que suscribiros al canal y estad atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.